país, bienvenido una vez más a Opinión Pública. Yo me siento muy agasajada de tener a mi lado a un destacado economista, diplomático y alguien que viene siempre a Opinión Pública y deja una estela de buenas opiniones. Eso lo dicen mis seguidores cada vez que él viene, sobre todo al licenciado Álvaro Cruz, que cada vez que él viene está muy atento a Luis Manuel Piantini, que es también vicegobernador del Banco Central, y que nos va a dar los detalles de este artículo que publicó en el Listín Diario, La Hora Cero. Esto se trata del conflicto entre Irán y Israel que tiene al mundo en vilo. Esto es después de la pausa. Para sentirse bien y ir a sus compromisos sociales, visite siempre al mejor salón de esta capital, Salón Marcia Beauty Center. Está en la Rómulo Betancourt, esquina Caonabo, y para mayor información puede llamar a su teléfono 809-482-3239. La verdad es lo que está diciendo nuestro invitado, que los subsidios y las remesas están llevando al pueblo dominicano a que sea vago y que no apoye los recursos del país en cuanto al empleo, y por eso los haitianos están viviendo aquí. Ha dejado una plaza para que ellos entren. Me gustaría que nos dijera qué está pasando y cómo se puede resolver esto, si se puede. Pero mira, Virginia, aquí el gobierno dice que para el año 2036 se va a duplicar la economía, vamos a ingresar a los países emergentes, y estamos en el año 2025, con una población que ellos dicen que subsidia en el 51%. Entonces yo quiero ver cómo es que se va a lograr eso cuando el gobierno no está invirtiendo, todo se va en gasto corriente. Tú sabes que este país se está endeudando para gastar gasto corriente. Mira, eso es lo más ineficiente que hay en administración. No solamente en administración pública, sino en administración en términos generales. Tiene 4 años en eso. Entonces, eso es increíble. Balaguer, con una presión fiscal menos a esta, porque esta está en 15, Balaguer tuvo presión fiscal del 12, la mitad, el 6% lo ponía en gasto de capital. En gasto de capital. Entonces, y la presa sí se hicieron sin préstamo. Mira, te voy a decir, cuando Balaguer llega en el 86, que El Salvador había hecho un programa de ajuste y ya la economía estaba creciendo un 3%, la inflación había bajado, la estabilidad. Balaguer llegó bajo un programa que él tenía que pagar la deuda que incurrieron los gobiernos del PRD. Porque Balaguer tenía que pagar la deuda que incurrieron los gobiernos del PRD. ¿Me entiendes? Cuando a él le dijeron eso, el hombre dijo que no iba a pagar. Y cuando a Balaguer le dijeron que había un africano que estaba cobrando al país, porque era el presidente del fondo de los PEP, que se le apareció al gobernador del Banco Central. Y el gobernador del Banco Central le dijo a Balaguer, mire, ahí hay un señor africano que le está cobrando a República Dominicana. Mira, ahí fue que dijo, no me pague más nadie nada. ¿Por qué? Porque no iba a dejar de hacer higüey aguacate. Por higüey aguacate tenemos nosotros aquí. Tenemos agua. Ahora, eso fue una decisión que también creó una crisis en el año 90. ¿Por qué? Porque cerró. El crédito, definitivamente cerró todo el crédito al país, toda la cosa. Él explotó para que hubiera agua. ¿Tú entiendes? Eso fue lo que él dejó. Porque dejó 32 de las 35 presas. No, que aquí no hubiera agricultura. Esto fuera un páramo como en Haití. Esto fuera otro Haití. Aquí no hubiera canales de riego, aquí no hubiera agua para agricultura, aquí no hubiera agua para... Porque después no se ha hecho nada. Nada.
Aquí hay 4 gobiernos haciendo una presa, 4 gobiernos. Y Balaguer hizo 32 en cuántos gobiernos, en 4 gobiernos fue, ¿no? ¿Verdad? Hizo 32. Y con el cuadernito todos los días. ¿Cuánto hay hoy? Bueno, porque a él se le relajaba con eso, pero él sabía lo que hacía y para dónde lo iba a mandar. Mira, como está este país. La base del crecimiento de este país se lo deben a él. La base del crecimiento de este país se lo deben a él. Lo que pasa es que esta gente no pueden admitir que han sido tan malos que Balaguer le gana. Eso es. Bueno, yo que la besé mucho, pero te tengo que reconocer que era verdad. Eso es, y mira, y eso es triste, porque aquí se luchó mucho por gobierno progresista, de que iban a desarrollar, de que iban a redistribuir, no redistribuyeron nada. En la época de Balaguer había más redistribución, porque él no permitía que grupos controlaran los sectores, ¿me entiendes? Ahora no, pero bueno, eso es lo que hay. Cuando renunciaron todos los jefes de la Fuerza Armada, que podría ser casi un golpe de Estado, y él lo manejó muy bien. Pero vamos a Tú no sabes que yo estuve en Cuba en el 77 y firmé un acuerdo allá, mandado por el gobierno, un acuerdo con la industria azucarera. Allá se firmó a través de la ONUDI, que era el Organismo de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Se firmó un acuerdo para la diversificación de la industria azucarera aquí. Vinieron varias veces, pero con el cambio que hubo de gobierno, el PRD suspendió eso y no volvieron más. Mira, Luis Manuel, yo quiero que tú me digas si ahora, llegó la hora. Para que terminaste ese punto, yo a Carlos Morales le pregunté después, porque yo supe que la gente de Romana no lo dejaron entrar. Y yo le pregunté, era muy amigo de Don Carlos y trabajé con él. Lo conocí en Washington cuando yo estaba allá y le di apoyo a la embajada. Y después aquí, pues él me buscó y trabajé con él. Entonces, un día le digo, pero venga acá, Don Carlos, ¿por qué usted no deja de entrar a la misión cubana que vino, que quería ya? Dice, no, porque esa gente lo que querían era averiguar cómo la fórmula del furfural, porque es el único subproducto que no produce y nosotros somos el único que lo produce en el mundo. Entonces, no lo dejaron entrar, Bueno, yo quiero saber si tú vas a hacer otro artículo. Llegó la hora cero para Haití. Bueno. ¿Qué es lo que está pasando con Trump, que dice que no va, sus norteamericanos no vayan a Haití? ¿Y qué está pasando con ese pueblo que no tienen vilo? Pero a Trump, ¿tú crees que le importa a Haití? Yo creo que a Trump no le importa a Haití. ¿Qué va a pasar entonces? Yo creo que eso es mucho, no sé. Mira, había la posibilidad de un grupo de mercenarios, ¿verdad? Que se supone que tiene ya varios meses allá adentro. Y que habían matado y que 200, dijo los otros días la información. Pero esa gente sigue ahí. Bueno, y ahora ahora siguen más ganando territorio en Haití, las bandas. Antes estaban concentrados en la capital, ahora sí, no. Ya los otros días, ¿tú te acuerdas? En Jimaní hubo una ahí, que yo no sé en qué paró eso. Pero bueno, el gobierno ha mandado muchos militares a la frontera, eso es importante. Como quiera, una frontera muy porosa, tú lo sabes bien. Demasiado porosa. Como quiera se va a meter gente, pero mejor, pero lo que importa es que se saque más que la que entre, ¿no? Al fin y al cabo. Pero de una forma humana también, o sea, porque son humanos. Es una tragedia que se está viviendo allá, ¿tú me entiendes? Entonces, nadie quisiera vivir allá, es lo mismo que está pasando en Venezuela, aunque en Venezuela parece que la situación ha mejorado un poco, el gobierno ya está, pero ningún venezolano quiere tampoco vivir en un régimen así, ¿tú me entiendes?
Entonces, No, pero lo de Haití no es un régimen, porque lo de... no, lo de Haití es que no hay nada. No hay nada. No. Pero uno dice así, Virginia. Sin embargo, nosotros estamos exportando más de $1.000 millones ya, o sea que es una economía que se está moviendo. Para tú comprar $1.000 millones es una economía que se está moviendo. Entonces tú ves que van camiones, entran y que yo que tú dices, pero bueno, di que esta gente domina el 80% del territorio. ¿Y cómo es posible que funcione eso? ¿Eh? ¿Y cómo es posible que funcione un país así? Algo, yo no sé lo que hay, pero algo es raro. Porque los poderosos están dándole armas para que eso persista y venga para aquí, para República Pero Dominicana. no, o sea, persista, pero es un país que como que hay una parte que está funcionando, hay otra parte que no está funcionando. Entonces hay 1 millón pasando un hambre terrible, ¿no? Y la comunidad internacional no hace nada. No, pero eso no le van a hacer nada, porque ellos no se van a echar arriba a eso no le importa a ellos. Ahora, pero no le importa a nosotros. Ahí el peligro básico es que eso caiga en manos de los narcotraficantes. ¿Tú entiendes? Que yo no sé si ya cayó en manos de los narcotraficantes. Eso se dice. Entonces, eso se convierte en un estado narco, que eso sí es peligroso para nosotros. Eso sí es peligroso para nosotros, porque esa gente son capaces de todo. ¿Entiendes? Entonces, el ejército de aquí ha dicho que la banda que se van a quedar de aquel lado, pero yo oí a Soto Jiménez hablando de la experiencia, inclusive de los Tomacú, de cómo esos grupos paramilitares, ¿no? Siempre ha sido un peligro en términos de la violencia en Haití. Tres últimamente de los jefes de las bandas en República Dominicana. Ajá. Estaban comprando drones. ¿Tú no viste? Exacto. O sea que vienen aquí a comprar drones. O sea que parece que también hay un comercio ahí de ventas por un mercado negro. Bueno. Pero bueno, eso es un trabajo grande. Lo bueno de todo, Virginia, es que este país, pues con ese problema, ha sido capaz de que el presidente de la República pueda unificar la posición del país con los otros 3 vicepresidentes que hay, ¿me entiendes? Con Hipólito, con Leonel y con Danilo. Sí, pero eso lo que están es regulando a los haitianos aquí. Bueno, pero desde el punto de vista político, Virginia, yo creo que es un elemento muy positivo, porque eso, para nosotros, yo no estoy hablando de Haití, eso naturalmente crea espacio de diálogo y concertación, ¿me entiendes? Y por ahí se pueden derivar muchas cosas después. ¿Cómo se va a regular, Luis Manuel? ¿Cómo se va a regular una gente que no tienen apellido, que no se sabe quiénes son? Bueno, tú me estás hablando de los haitianos. Yo te estaba hablando yo te estaba hablando de los expresidentes y su función política allá dentro de República Dominicana. Pero en términos de los haitianos, es que al gobierno haitiano no le interesa darle nombre ni apellido a esa gente, porque de esa forma ellos no tienen que asimilarlo allá. Ellos lo pueden rechazar y decir, yo no sé quién es esa gente no es de aquí. ¿Tú me entiendes? Esa gente no son de aquí, entonces no interesa darle a nadie, ni en Haití. A ellos no les interesa ni en Haití darle papeles. ¿Me entiendes? Sí, porque eso es un posible dominicano. Desde que aquí se le manda de una vez, ellos explotan allá que le estamos, que somos negreros, que somos racistas y toda la cosa. No, pero ya eso fue un momento determinado, pero se le manda todos los días y ya no lo están diciendo. ¿Tú me entiendes? Ahora, lo que te digo es que basados en una política de ellos son capaces ni de darle acta de nacimiento en Haití para que mandarlo a nosotros aquí como ¿cómo le llaman? Que no es ilegal, ahora se le llama indocumentado, ¿no? Indocumentado porque, como tú señalas, no tiene nombre ni apellido. Y al no tener nombre y apellido, los haitianos dicen, no, pero es pero la Junta le está dando que vengan, le están llamando que lo vaya, y lo que tienen Altagracia, imagina. Una haitiana llamándose Altagracia, el nombre que están suplantando los nombres dominicanos. Sí.
Vamos a hacer una pausa. Luis Manuel, público y yo queremos saber si República Dominicana está advertida y está el gobierno apurando los pasos para que este conflicto que se puede seguir más adelante, según lo advierte el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿qué pasará con República Dominicana ante este conflicto? Virginia, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme de nuevo a tu programa. Muchas gracias por tu teleaudiencia y por la forma como me estiman. Y al pueblo dominicano le deseo también una buena tarde, pero adicionalmente que Dios me lo proteja en estas horas de muchas dificultades que se viven alrededor del mundo, porque no solamente es un conflicto, son muchos conflictos. Uno grande que tenemos al lado. Ese es más peligroso que lo de Irán y Israel para nosotros. Eso viene también. ¿Entiendes? Irán e Israel, naturalmente, ahí el asunto es el problema del oro negro, como se le llama al petróleo, que podría afectar el comercio internacional, pero ya vemos cómo por un exceso que hay en el mercado del combustible y porque hay una economía débil y porque hay una economía débil a nivel mundial, pues no se produjo el hecatombe que se dijo se iba a producir si se cerraba también el estrecho de Hormuz, que tampoco se cerró. Pero Irán dice que lo va a cerrar. No. A Irán no le conviene que se cierre porque Irán vive del petróleo también y ahora con la devastación que tiene después de estos 12 días de guerra, no le conviene que se cierre nada, sino lo que le conviene es recibir mucho ingreso. Negociar con los americanos de que le permitan exportar lo que ha sufrido en la guerra y repararlo. Reparar, sí, todo lo que ha sufrido la guerra. Que es mucho lo que le ha costado posiblemente. No sabemos nada. Como no sabemos qué fue lo que pasó con los bombazos que tiraron los Estados Unidos, hay algunos científicos que dicen que la radioactividad no se sintió. Si tú no sientes la radioactividad es porque no ha afectado internamente ningún tipo de componente radioactivo. Entonces no se sabe qué fue. Si quedó, si eso, algunos comentaristas del lado israelí señalan que realmente fueron sacados los componentes radioactivos, uranio y demás, de donde estaban ubicados, porque ellos sabían que iban a ser atacados y que lo escondieron. Si eso es así, y además hubo un informe de inteligencia de los Estados Unidos que después el presidente Trump dijo que eso no era verdad. No era verdad porque como él es un experto atómico y entonces él dijo que eso se había desbaratado y no se ha desbaratado nada, ¿tú entiendes? Ahora que el que quedó de feo fue él. Y él tiene que desacreditar el informe y lo va a desacreditar. Nosotros no vamos a ver qué fue lo que pasó ahí si no es por los israelíes, que son los que van a decir la verdad, ¿tú entiendes? Porque este presidente, que es medio bocón, él, tú sabes, él naturalmente, él quiere demostrar que fue un éxito. Pero han tejido muchas cosas. Por ejemplo, parece que le dijeron, miren, para que eso sea efectivo, tiene que haber varias rondas, ¿no? De lanzamiento de bombas en el mismo sitio, para que perfore y las perforaciones vayan profundizándose, ¿no? Pero es lo que le dijo a los aviones cuando tiraron vengan para acá. Parece que para que no le tumbaran uno de esos aviones, ¿no? Y tener un lío con el Congreso. Entonces, no se sabe qué fue lo que pasó ahí. Ahí parece que fue, sí, tiraron su bomba, pero no afectaron. Y si no han afectado, esto es una guerra que se va a prolongar. O sea, ahora lo que hay es una pausa, ¿no? A Israel que se una pausa. Que se prepare. O los americanos que fueron los que detuvieron la guerra, ¿no? Entonces, los americanos que fueron los que detuvieron la guerra son los que están obligados ahora a lograr
de que los iraníes no sigan preparándose para tener una bomba atómica. Porque el mensaje definitivamente de Irán es la destrucción del pueblo judío, ¿no? ¿Verdad? Y por eso Y es... nadie va a querer que se vaya del mapa. Yo nadie. no te puedo decir quién tiene la culpa y quién no tiene la culpa. Es una guerra religiosa, en primer lugar. O sea, si vamos aquí a discutir, es de religión. Y las guerras religiosas son siempre muy crudas, muy sangrientas, ¿no? Y entonces terminan como se terminan. Mira, lo del 11 de septiembre, eso fue una agresión, no por efecto de una guerra que estaban llevando los talibanes con los Estados Unidos, no, una cuestión religiosa, ¿no? Un ataque por un problema religioso a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que pasa ahora, ¿no? Todo lo que está pasando en Medio Oriente es un problema religioso. Es un problema religioso. Entonces, que yo no puedo decir que quién tiene la razón, quién no tiene la razón. Yo creo que Hamas cuando mató más de 1000 y pico de inocentes, que no todos eran israelíes, que estaban en un espectáculo, ¿verdad? Eso fue sangriento. Hubo una reacción violenta de parte de Israel que ha ido a un exceso tal vez en los extremos, ¿no? Porque hay acciones que se han hecho que no deberían haberse hecho, que está en contra del derecho humano, del concepto de civilización que hay, porque tú tienes derecho a comer y tienes derecho a beber, tú no puedes dejar que esa gente muera de hambre ahí adentro. Y tú no puedes estar cañoneando casas de familia. Y hay mucho, se habla de más de 50,000 muertos entre los palestinos. Pero bueno, eso es lo que te digo que hay. ¿Cuál es el epicentro religioso? ¿Por qué Irán y Israel son hermanos, tienen esas disputas religiosas? Bueno, tú sabes que los iraníes son chiitas. Parece que es una parte del mahometanismo, los musulmanes, ¿no? Que es la más agresiva que hay. Pues tenían también conflicto con los sunitas de Arabia Saudita, toda esa parte ahí de los sunitas de la península arábica. Entonces es un pleito que tienen ellos también, pero adicionalmente ahora está lo del asunto del judaísmo del 47, 48, cuando se crea ahí el territorio que lo ponen, la Nación Unida, pero es un territorio también que lo habían vivido los judíos. O sea, eso es como si tú me dijeras, bueno, no, los haitianos ocuparon aquí 22 años y por esa ocupación esto es haitiano. No, espérate, viejo. ¿Verdad? Eso no es así. ¿Verdad? Porque lo que estábamos aquí éramos nosotros primero. Y ustedes se metieron aquí. Entonces, es un pueblo que siempre ha estado en desbandada, huyendo de un sitio para otro. Y fueron tal vez perdiendo su tierra. Pues llegó un momento, cuando pasó lo de los nazis, que ellos se sintieron con mucho temor alrededor del mundo y quisieron localizarse en un mismo sitio para tener seguridad como pueblo de protección, ¿tú entiendes? Y volvieron a esa zona y lucharon por esa tierra, que según ellos eso era de ellos también. Entonces, nada, si nos vamos, qué sé yo, a Abraham, dime tú, tenemos que contar la historia entera de la pero bueno, eso es lo que hay. Ahora lo que nosotros tenemos que prepararnos, como tú señalas, blindarnos para exacto, para cualquier cosa y tener reservas en combustible y tener reservas monetarias, ¿no? Pero es lo que tú señalas. Vos solamente que la refinería es pequeña, porque nosotros podríamos tener capacidad de almacenamiento mucho mayor, ¿no? Para retener, no sé, 2 o 3 meses porque una crisis que pase de 2 meses ya es un problema a nivel mundial, pero por lo menos tener 2 meses de reserva, ¿tú me entiendes?
también, no solamente eso, también, reservas internacionales. también el problema, o sea, nosotros somos una isla, fíjate. Cuando pasa un huracán aquí nos quedamos completamente desguarnecidos y afectados en el flujo de combustible también, ¿no? Ahora están haciendo depósitos en la parte de Montecristi. Creo que es un gran logro de este gobierno haber dispuesto que en el área noroeste pues haya también, que siempre se quiso, siempre se pidió eso para que hubiera una diversificación de lugares a donde colocar la reserva de combustible, ¿no? Y las instalaciones de energía eléctrica también, ¿no? Que cuando eso se iba a concursar por parte del Estado a las compañías que ganaron, yo lo que propuse es que una parte de lo que se iba a concursar se lo dieran a los fondos de pensiones. Eso era una forma de ampliar el mercado de valores también, ¿no? Porque tú le ibas a dar acciones a unos fondos que representan los 4 millones de dominicanos, 4 millones de dominicanos que son los aportadores de los fondos de pensiones. Entonces, esos 4 millones de dominicanos ya iban a tener, como en los Estados Unidos, participación en la bolsa. Pero ¿qué va? En este país, eso es, Balaguer decía que somos demasiado, ¿cómo decir? Tenía una palabrita ahí, yo me acuerdo ahorita. Son como lo queremos todo, ¿no? Acayúo, decía él. Sí, no, pero no agayúo, él decía otra cosa. Y tiene razón, o sea, esta es una sociedad mira, lo que pasa es que todos los gobiernos se han manejado con los mismos grupos. Entonces, esos grupos son los que han consolidado la economía. Verdadero come solo. La economía dominicana, pero es una economía subyugada y estrangulada, ¿tú entiendes? Sí. No. Pues yo no voy a culpar a nadie porque muchos de esos son amigos míos. Y te voy a decir, ellos tienen razón. Si ese es su negocio y ellos logran eso, los estúpidos son nosotros, ¿tú entiendes? Porque ese es mi negocio, ¿tú entiendes? Ahora, los gobiernos lo que tienen que tratar es de que haya una mayor redistribución, ¿no? Y lo quieren hacer a través de los impuestos. ¿Pero por qué? Porque a través de los impuestos ellos tienen más ingresos para hacer más gasto corriente y tirarlo al mar. 43 mil millones de dólares fue en educación, 40 mil millones de dólares en subsidio a la energía eléctrica. ¿Cuánto es eso? 83 mil millones de dólares. Es un país, es el Producto Interno Bruto de República Dominicana, que se ha tirado al mar, que tú no ves nada. Pero, Virginia, nosotros estamos explotando las minas las minas, ¿no? De oro y de ferroníquel. No voy a mencionar la Alcoa. Desde los están a 4.000 bueno, el oro. Desde los 70, vamos a poner, ¿no? Porque ferroníquel fue como en el 60 y pico y después el oro fue en los 70. Bueno, vamos, 50 años. ¿Qué tú crees que hay en Bonao o en Cotuí? No hay nada. Por eso esas comunidades están gritando. Porque los gobiernos se lo han cogido todo. Lo han despilfarrado todo. Recursos naturales que no vuelven otra vez. Jamás. Que ya se gastaron. Todo se ha ido. Mira, en Chile hay fondos del cobre cuando hay y más cuando aumentan los precios, como es esta coyuntura de ahora, se crean fondos especializados para tenerlo como un colchón y como un fondo de inversiones. ¿Qué hizo Balaguer cuando subió el precio del azúcar en el año 74? Creó un fondo de estabilización del azúcar y con eso obligó al sector privado a invertir, y los bichines mejoraron el central Cristóbal Colón, hicieron casi un central nuevo, uno de los más modernos que hay, y Central Romana modernizó su central romana. ¿Qué hizo el CEA? Inventó muchísimos programas sociales, para bajar la pobreza, y
lo robaron todo. ¿Qué pobreza bajó en los centrales? Al contrario, al CEA se lo cerraron porque hasta el ferrocarril se lo llevaron. Entonces, lo mismo está pasando con los ¿qué hicieron servicios? con Centrales en Río Jaina, el más moderno que había en el mundo? Eso desapareció. ¿Tú ni te acuerdas qué hicieron con eso? Ese es el más grande del mundo. Eso desapareció. Los héroes nacionales desaparecieron todo aquí. ¿Tú entiendes? Bueno, hay unos euros que se quedaron con mucho oro. Entonces, desde esa época hay un grupo que se va posesionando en la plataforma, ¿no? Junto con los partidos políticos, estos progresistas, que no son progresistas nada, son progresistas para ellos, para progresar ellos como no la. Entonces, esos grupos, ¿no? Se han ido posesionando dentro del Estado, ¿no? Para poder desarrollarse, ¿no? 10 familias. Bueno, ahí hay un libro que se llama Monopolio de un Esteban, Esteban, el de Santiago, el periodista de Santiago. El de Santiago, sí. Ese muchacho que él ha escrito varios libros sobre eso, el mismo tema. Pues cuando hay uno que lee, que tú dices, bueno, ese escribió ese libro, pero es lo único que ha escrito. No, yo no lo tengo mucha confianza porque son informaciones que tú tienes que manejarlas muy bien. Esteban Rosario. Pero este señor tiene ya varios libros sobre eso. O sea que ya él conoce bien y domina las informaciones. Entonces tú tienes más seguridad de poder hablar sobre lo que él está escribiendo. Pero bueno, el asunto es que tú una economía capturada, ahí tú tienes y el 10% de la población dominicana, el 70% del Producto Interno Bruto, el otro 10% de la clase media y después el 5% es del 70% de los dominicanos. Porque si tú vas también a ver el salario, el 70% de los obreros dominicanos ganan menos que la canasta familiar. ¿Tú me entiendes? O sea, esto es una sociedad sumamente desigual, pero no es a través de los impuestos ni de una reforma fiscal que tú lo vas a lograr. Tú tienes que lograrlo. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se logra? Como yo te dije, el Estado tiene muchas formas. Tiene muchas formas de ir dándole asignación de recursos a las pequeñas y medianas empresas. Pero mira el caso, ¿no? Aquí hay un problema. El 55% de la población es informal. Ese 55% no se beneficia ni de la seguridad social, ni se beneficia las empresas, ¿no? Y grandes subsidios. De un mercado de crédito, ¿no? Formal, donde las tasas de interés no sean las leoninas que te cobran de un 36-40%, sino que te cobren un 20%, que la mitad, ¿no? Pero bueno, eso es otro elemento si tú estuvieras formalizado. ¿Cómo se formaliza? Eso es muy fácil. Chile, hay una serie de países en Sudamérica que lo han hecho desde el principio del presente siglo, del principio del presente, que fue una alegación del Ministerio de Trabajo, en aquella época, fue a Uruguay y trajo aquí la idea del un impuesto único, ¿verdad? Un impuesto único para todo lo que tiene que ver gobierno y pago de impuestos y pago de seguridad y pago de qué yo qué. Tú le aplicas un impuesto 5%. Entonces, de esa forma, ese 55% se va integrando, ¿no? Con ese 5%, porque ya, ¿no? Entonces, le elimina la cesantía también, porque la cesantía es un costo demasiado grande a las pequeñas y medianas empresas. Pero aquí no hacen nada. Aquí no hacen nada. Ese Congreso lo que se pasa es aprobando calles, nombre de calles y aprobando. Bueno, a propósito
Eso es lo que se pasa del aquí. Congreso, Rogelio Genaro está diciendo que al gobierno que haga un plan de contingencia para Rogelio Genao. ¿Quién? El diputado Rogelio Genao. Ah, ya. El gobierno haga un plan de contingente para enfrentar la posible... La contingencia hay que hacerlo con ellos, con los barrilitos. Esa es la contingencia que hay que hacerle, tú oyes. Pero mira lo bárbaro que yo estaba sumamente incómodo cuando yo leí esa noticia. Ayer, no, en la semana pasada. Tú sabes la cantidad de millones, yo lo tengo aquí, de millones que se le ha dado a los diputados del Parlacén. Diputado del Parlacén, que no es, el Parlacén no es nada, porque no es vinculante ni es nada. 662 millones de pesos. 662 millones de pesos. 662, pero aquí eso no, porque como 23.000, como 43. ¿Cuántas escuelas se pueden hacer? ¿Cuántas escuelas se pueden hacer? Igual que los 43.000 de educación, que a nadie aquí le sorprende, como los 40.000 a la CDE tampoco a nadie le sorprende. Eso no importa. Ese es un dinero que este país ha gastado y le va a costar muy grande. ¿Por qué? Porque Dios a este país le dio una posibilidad y este país lo ha malgastado. Y no siempre hay muchas posibilidades. Y llega un momento en que ya llegó tu límite, como se está llegando a este país, que está llegando un límite. ¿Verdad? Bueno, pero eso uno... Tú lo ves en los Estados Unidos, que están llegando a un límite también ya, porque han abusado, por ejemplo, en cuestión del dólar. No es posible que los americanos tengan un déficit presupuestario del 7% y todo esté financiando, tirando dólares a la calle, porque el exceso es una moneda devalúa y eso es lo que está pasando. ¿Tú me entiendes? Es verdad que Trump tenía su plan de que se cayera el dólar para presionar a una caída en las importaciones, ¿me entiendes? Pero eso lo que hace es que le quita también el orgullo al imperio, ¿no? Y la gente va perdiendo confianza y fe en él, ¿tú entiendes? Entonces, aquí, cuando tú ves este tipo de cosas, a la gente no le hace mucho caso, porque como aquí el DAO es lo que hay, y dice, bueno, esto fue el DAO. Esto no importa porque esto es el DAO. ¿Tú sabes lo que es? Que tú importes dos Mercedes-Benz G63 en 2 años, que tú importes de que un McLaren 570, que yo eso lo veía yo lo veía así de lejos en unas exhibiciones que habían de carros, que tú importes Lamborghini, que tú importes Ferrari, y en un país donde se financia en un subsidio del 51% de la población porque de que es pobre. Y esto es lo que hacen los diputados. Los diputados progresistas. Los diputados progresistas. Pero eso no es una cuestión de conciencia cívica, ciudadana, que debe tener un político. Pero tú sabes lo que es eso. En un país que el gobierno se ufana de que somos un ingreso medio alto. Pero entonces por otra parte está subsidiando el 51% de la población como si fueran pobres. Entonces, ¿cómo un país de ingresos medio alto puede tener una población de 51% de pobres? No lo tiene, porque la pobreza monetaria dice que 18% y ellos subsidian el 51%. ¿Dónde está el 33%? ¿Para dónde se va el resto? Se va en gasto de oficina. En oficina. Se va para el malecón, para el mar y para los ríos, y ¿tú entiendes? Para disparar. Pero tú sabes lo que nosotros hemos gastado. Pero así fue que pasó en Puerto Rico. Pero Virginia. Yo veía antes los gente de Puerto Rico debajo de los árboles jugando dominó porque todos se lo daban. Y mira cómo está Puerto Rico, pero en Chasia, lo mismo. Pero lo agarraban a esa gente y se lo llevaban y lo ponían en casa.
y al otro día estaban otra vez en el mismo sitio, porque cuando lo pusieron en la casa le quitaron los subsidios. Ellos no podían vivir sin subsidios. Ellos preferían vivir debajo del puente que le dieran su cuarto de los subsidios. Eso está pasando aquí. Entonces, por eso tú ves la invasión de haitianos. Por eso tú ves la invasión de haitianos, porque el dominicano está viviendo del DAO de la remesa y del DAO de los subsidios del Estado. Y por eso no quiere trabajar. Y por eso no quiere trabajar. Tú estás creando un estado de beneficencia sin tener los recursos para eso. Sin tener los recursos para eso. ¿Qué está pasando con Trump en Estados Unidos? Que quiere quitarse todo eso de encima. Mira, y no estoy ocupando, porque yo era en una época, bueno, yo te puedo hablar de... ¿Por qué no lo hacemos después de la pausa? Que Juan Carlos me está diciendo, hace mucho que quiere la pausa. Enseguida volvemos. Como es vicegobernador del Banco Central, yo quiero tu opinión que la Junta Monetaria libera 81,000 millones para sectores productivos. ¿Qué va eso a significar para la economía dominicana? Mira, hay varias discusiones planteadas desde hace varias semanas sobre el papel del Banco Central. Yo recuerdo en la década de los, y tu mamá seguramente lo recordaría muy bien, en la década de los 70 y 80, los llamados inorgánicos del Banco Central. Estos inorgánicos iban para el gobierno, ¿no? Siempre se atacaba al gobierno de los llamados inorgánicos, ¿no? Y eran un exceso de dinero que había en la calle, que se colocaba, el gobierno lo utilizaba para sus gastos, porque estaba en déficit, y entonces eso presionaba la reserva, se caían las reservas, llegaron a ser negativas. En un momento determinado llegaron, a finales de los años 70 ya las reservas eran negativas, de los 80, no, al principio de los 80, no al final de los 70, al principio de los 80. Y también la inflación, lo que se llamó la prima, ¿tú te acuerdas de la prima, no? ¿Verdad? Que no es familia tuya, la prima, ¿no? Que era la diferencia entre el valor del peso y el dólar. El valor en peso el peso del Banco Central y el peso en el mercado negro, ¿no? ¿Verdad? Que tuvo mucho tiempo, pues 1.10, 1.15, pero llegó un momento en que por la cantidad de dinero inorgánico, pues eso se aceleró mucho la diferencia. Entonces, uno ahora se pregunta, bueno, pero esta cantidad de dinero que están tirando al sector privado, cada vez que el sector privado grita, le van a tirar dinero. Ahí yo veí un artículo interesante de Guzmán, uno que fue rector de INTEC, economista, Rolando creo que se llama, Guzmán, sobre eso, la función del Banco Central, si era un Banco Central desarrollista. Entonces, ¿y por qué no se lo da a los MIPYMES? Él dice que el problema ahí es no solamente, es que tienes una tasa de interés de un 9%, todo el mundo va a querer esa tasa de interés, y los mejores clientes de los bancos son los que se van a beneficiar. Un banco no te va a llamar a ti que vive en Pedernales a decirte, mira, yo te voy a dar, no te lo va a dar. No, ni en jabón, ni nada. Lo va a dar o sea, a sus empresas, a sus mejores clientes, vamos a decir. Eso se ha hablado, y hay algunos que dicen que el Banco Central tiene que tener muy bien puestos los ojos para que eso no suceda. Pero mira, eso sucede, y eso sucedía antes, porque en la época que yo te digo también de los 80, por ejemplo, se daban ese tipo de líneas de crédito
a los bancos, ¿no? Entonces decían, bueno, eso es para el sector industrial y esto es para el sector agrícola. Caía en el sector comercial. ¿Por qué? Porque estos emporios, estas corporaciones, tienen muchas empresas. Entonces son vasos comunicantes que hay abajo. Y entonces, naturalmente, tú lo coges para el sector agroindustrial, por ejemplo, ¿verdad? Pero por debajo tú se lo pasas a una de tus empresas como préstamo, qué sé yo qué, de comercial, porque al comercio, el comercio que más le saca, porque el comercio es, tú vendes ahora, tú colocas una mercancía, ¿no? La compra, la coloca, pero la vende ahora, ¿no? Te ingresa el dinero, vuelve y esa misma, o compra otra mercancía rápidamente, porque el comercio es rápido, tú tienes que esperar que te hagan una pieza de un carro, de un avión, no, el comercio ahí tú tienes y compra directamente. Te abastecen en cuestión de semana el comercio. Uh-huh. Entonces es un dinero revolvente que va y vuelve varias veces. Entonces tú los beneficios los tienes varias veces y no solamente una vez. En la agricultura tú siembras y tienes que esperar 9 meses para producir un bien de eso, un víver, yo no sé, porque yo no soy agricultor para saber cuánto es el periodo que dura la siembra de la cosecha. En muchos de los cultivos, ni en uno sé. Yo nada más veía eso en mi casa, que había mucha mata, y sabía en qué época era que llegaban los mangos y en qué época que llegaban los limoncillos. Y que, por ejemplo, las manzanas de oro llegaban después de los ovos, eso lo sabía yo, ¿tú entiendes? Pero de que tú tenías, ya eso estaba sembrado. Cuando yo nací, ya casi la mayoría de las plantas estaban sembradas. Mi papá se ocupó de sembrar todo el jardín. De todas las plantas exótica que había en esa época. Yo no sé dónde la conseguía, pero mi papá, mi casa era de las pocas que tenía caucho. Y ahora vi en Bonao, hace una semana, la única planta fuera de mi casa que he visto de berrón. De berrón. El berrón, ¿no? Sí. Tú lo has tenido, el berrón, ¿no? Claro. Y has visto la mata como es y todo, ¿no? Yo tengo una escultura que es de egipcio aquí. No, no es cultura, es que si tú has visto la mata. Sí, yo lo he visto. Ah, bueno. Por ahí por Bonao. Por Bonao es que ahí que estaba la mata, ¿no? O sea, yo nunca había visto nada de eso. Entonces tú dices, bueno, pero mira, el que le da a la agricultura nada más lo recupera una vez al año, pero el que va al comercio lo puede recuperar 5 o 6 veces al año. Entonces tú mejor diriges ese dinero al comercio. Y si la economía está como está, el sector, muchas veces los inversionistas no te invierten en una situación de recesión. No hay una recesión, pero hay un lento crecimiento, ¿no? Y con todas estas expectativas que hay, muchas de ellas, tú no ves claro hacia dónde va el mercado. Mira cómo está la indefinición en los Estados Unidos con relación al arancel. Tú no sabes si nosotros nos vamos a beneficiar del nearshoring o del freeshoring o del qué shoring es que tú te vas a beneficiar, si te vas a beneficiar de alguno. Entonces tú tienes una serie de elementos que te juegan en el mercado y eso muchas veces evita de que tú digas que vayas a hacer inversión. No voy a hacer inversión, voy a comprar y a vender en comercio y en importación. Entonces por eso tú ves que muchas veces cuando se dan ese tipo de inyección, aparecen presiones después en términos de la tasa de cambio, en términos de la reserva. Ahí leí yo un artículo la semana pasada de un buen amigo, periodista, también economista, muy bueno, que señalaba que desde diciembre del 2003, creo que era, el 4, estamos en el 5, ¿no era? O sea, en los últimos 14 meses, 2.800 millones de dólares se han caído, o sea, las reservas se lo han comido por un exceso de liquidez. ¿Entiendes? O sea, tú vendes reservas para extraer liquidez y las reservas se te han caído. No quiere decir que ahora se ve que hay una caída de 2.800, sino que en ese periodo se vendieron reservas por tal, pero también hubo un ingreso de bonos soberanos
de 1.000 o 2.000 que te compensó eso, ¿no es verdad? Ujú. Pero hubo y entonces el Banco Central ahora mismo, la única forma de intervenir en el mercado es vendiendo en el mercado. O sea, el Banco Central, tú no estás obligado a entregar divisa al Banco Central, ya eso es el mercado libre, el Banco Central compra y vende. Mira, yo creo que ha sido un buen programa, las expectativas están altas. Darte las gracias por darme siempre el apoyo a Opinión Pública y desearte que vuelvas rápido a que haga otro programa como el de hoy. Muchísimas Muchas gracias, gracias, Luis Virginia. Manuel Piantini, por darme tu luz, por darme todo tu sapiencia y por darle la orientación al público que nos sigue. Muchas gracias a ti. Y a ustedes, amigos, será como siempre el próximo domingo, donde yo de nuevo les encuentre en otra Opinión Pública. Hasta entonces.